Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y esta semana verdaderamente los inversores han estado muy agitados y yo realmente creo que el terremoto Trump era lo esperado, pero me asombra que nos pille de sorpresa cuando lo hemos tenido de presidente ya 4 años. No ha cambiado gran cosa y vemos que el pánico, pues en esta semana, pues parecía como que no se va que se va a terminar el mundo, ¿no? Que caídas del 5, 10%, 20%, pues que no eran esperables cuando realmente si veis el vídeo que preparé sobre Trump.2 y el 2025, pues un poco daba las claves y ha seguido un poco el perfil de lo que yo personalmente esperaba. No es grato para nadie ver cómo sus inversiones caen, pero bueno, sabíamos que podía ser presidente, sabíamos desde hace meses que iba a tomar medidas y la gente pues ha seguido pues eso, viendo cómo subían las acciones, nadie se queja, pero amigo, cuando de repente se para el mercado y caen, pues ahora todos nos escandalizamos, ¿no? Yo creo que hay que quitarle un poco de dramatismo y este vídeo principalmente es para que veáis que hay veces que puede haber un cisne negro, ¿no? Pero esto no ha sido un cisne negro, esto ha sido totalmente anunciado y entonces pues bueno, había que haber tomado medidas antes y ahora es importante pues que las tomemos también ahora para sobre todo no entrar en pánico y vender cuando no se tiene que vender. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, si nos fijamos, os ponía en el anterior vídeo, por ejemplo, teníamos el tema de China y teníamos el tema de la Fed. Y, por ejemplo, ahí os pongo unas letras que si le dais vuelta, pues veréis que es lo esperado, ¿no? En cambio, lo tenemos en mayúsculas, nos cambian un poco la dirección y no lo entendemos. Pero lo que tenemos que ver es con las luces largas. Tenemos que pensar, oye, ¿qué tipo de política va a hacer este presidente? Tenemos además la experiencia, no es que nos haya pillado de nuevo. Sabemos que hace 4 años pues hablaba, daba un tuit y la bolsa caía, daba otro tuit, la bolsa subía. Entonces, el tema de los aranceles ya lo dijo, yo creo que no ha sorprendido a nadie. Y luego otra cosa que me sorprende es la cantidad de gente que dice, no, es que es un iluminado, que por cierto, que tendrá su parte de iluminado, pero oigo que hay un gran consenso en decir, no, es un loco, no tiene ni idea y tal. Yo cuando vi el nombramiento vi que los grandes magnates a nivel mundial estaban con él. Seguramente que tendrá asesores muy buenos y es curioso que cualquier, no sé, como digo yo, cualquier cuña o cualquier persona en la calle, pues da consejos de cómo habría que mover la economía, ¿no? Y realmente pensad que es un hombre que tiene su fortuna, que está rodeado de fortunas y que sin lugar a duda lo que va a hacer es ganar mucho dinero en esta situación. Y aquí veis dos imágenes que yo creo que ya os decía en el vídeo anterior que van a marcar. Uno es China y otro es la Fed. Por lo tanto, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Vamos a darle un repaso a ver si ha variado algo de lo que hicimos en el vídeo anterior. Bien, las posibles claves. Hablábamos de un final de imperio, Estados Unidos es consciente de ello y que China es su oportunidad, porque China tiene sus problemas estructurales, tiene un problema importante que es el tema de la pirámide poblacional, tiene otros competidores en la zona como puede ser India, que parece que no mete ruido, pero va creciendo. Entonces, lo que hemos cambiado es de ver el mapa siempre entre Estados Unidos y Europa y nos olvidamos de Asia cuando Asia va a ir cogiendo cada vez más fuerza, ¿no? Luego la mala gestión, sin lugar a dudas. Yo me he cansado en los vídeos hablar del tema de la deuda. La deuda al final se paga. Y yo creo que lo que ha hecho Trump y posiblemente sus asesores, lo que dicen, bueno, o paramos esto o hacemos que esto baje o terminamos que nos devora, ¿no? Y la velocidad de caída de los imperios, si os dais cuenta, el romano, el español, cualquier imperio anterior cae por el tema de la gestión, de la deuda, de la corrupción, del gasto que termina asfixiando a las propias sociedades, ¿no? Luego el deterioro social, pues la clase media, lo podemos ver en España, pero si os dais una vuelta por Europa o incluso en Estados Unidos, esa clase media
que pues con un sueldo podían vivir de forma desahogada. Hoy, por ejemplo, había una manifestación sobre la vivienda y a mí me asombra muchas veces, ¿no? Parece que a todos nos han regalado una vivienda y que eso te lo tiene que dar papá Estado y si no quitárselo al que lo tenga, ¿no? Pues yo creo que en ese tema también es importante el tema de decir, bueno, tenemos que luchar porque haya una clase media, una clase que tenga recursos suficientes, por supuesto, con algún cierto esfuerzo, porque lo que no puede desaparecer, que ya lo comentaremos más abajo, es el tema de perder los valores. Es decir, queremos vivir como Dios, pero sin pegar un palo al agua. Y eso muchas veces pues no tiene mucho recorrido, ¿no? Luego, el tema del populismo. Ahí pongo Trump y puntos suspensivos. Eso pasa en Estados Unidos, pero mirar en Europa y mirar en otras latitudes, ¿no? Los populismos pues van creciendo y muchas veces yo los populismos lo veo con la ignorancia del propio votante, ¿no? Cuando hablamos de democracia, o si no, de los seguidores apesebraos que lo único que pretenden es que alguien les saque las castañas del fuego, ¿no? Y en ese sentido pues salen pues eso, gente con carisma, con medios o sobre todo que te dice lo que a ti te gusta y la gente le vota si es una democracia y si no, pues lo apoya, ¿no? Y los crisis de valores, que es un poco lo que os comentaba, ¿no? Yo posiblemente sea de una época en la cual el esfuerzo bien estudiando, bien trabajando, te daba sus recompensas. Ahora en estos momentos parece que la gente ha tirado la toalla y no os digo nada, por ejemplo, cuando estos días teníamos en Europa el tema de la defensa y hablábamos de subir pues eso del 0, algo al 2%, al 3%, al 5%, como pide la OTAN, pero sin esfuerzo. O sea, esto no es cuestión de pago y tal, sino que es como todo. Aquí hay que comprometerse. No he oído todavía el tema del servicio militar obligatorio. Aquí parece ser que la defensa pues se hace con deuda y eso no es así tampoco, ¿no? Entonces esas cosas hay que verlo. Y eso pues todo lo que va dando es que tenga que haber cambios. Estamos en un momento de cambios en la sociedad pero esos cambios, esas crisis, hay oportunidades. Y si en el otro capítulo os hablaba de las oportunidades, pues fijaros qué oportunidades. Se nos ha caído la bolsa un 20, un 30%. Hay gente que se rasga las vestiduras. Hombre, esto era previsible. O sea, yo no sé, cuando dice, no, es que de repente, no, si los aranceles se estaban hablando desde hace tiempo, ¿no? Y vamos a un poco a desgranar qué es esto de los aranceles y realmente lo que son, que no son más que impuestos para un lado del Atlántico y para el otro, ¿no? O sea, que no nos engañemos, esto al final es más impuestos, es exprimir más a la clase media y empobrecer más a la sociedad. Las medidas, pues las vamos a repasar, pero son las que hablábamos, los aranceles, ¿no? Yo creo que Trump lo utiliza como una manera de negociación, es el chulito de la clase y lo que hace es decir, oye, tengo fuerza, aquí no se nos olvide la importancia de la potencia militar, ¿vale? Porque vemos que nos gusta que el primo de Zumosol nos proteja, que se gaste el dinero él y nosotros pues lo gastamos en otras cosas, ¿no? Nos vamos al cine o nos gastamos en cualquier otra cosa que no sea pensar en nosotros mismos, ¿no? Que alguien se lo gaste y que alguien nos defienda, ¿no? Entonces es una manera de negociar. Él dice, oye, yo no me puedo estar gastando dinero en defensa para defenderos a vosotros y vosotros al final estáis bajo mi paraguas y nos cuesta. Yo creo que igual que con el conflicto que hubo que está habiendo con Rusia y Ucrania, que nos pegaron el cambio a la energía. Antes teníamos energía barata rusa, ahora pagamos más caro y lo pagamos americanos. Y ahora pues habrá dicho, bueno, pues ahora que ya les he colocado la energía, ahora les va a colocar la defensa. El tema de los aranceles. Los aranceles es una forma de negociar, pero no se nos olvide que es un impuesto para el que los pone, para el ciudadano, ¿eh? Porque pensad que el ciudadano, si compra un producto europeo, el americano, va a pagar más y ese dinero se va a quedar en la administración, ¿vale? Posiblemente para quitar déficit o no, pero en principio, además, como va a subir los precios, vamos a tener inflación. Con lo cual, nos vamos a encontrar un empobrecimiento doble, una inflación, unos aranceles que además, si el que está enfrente
quiere luchar, lo que va a hacer es poner unos aranceles que realmente lo que va a hacer es penalizar a su propia ciudadanía. Yo, por ejemplo, el otro día veía que en España decía que nos podía costar 18.000 millones de euros el tema de los aranceles americanos, y que le oí que iban a un número que además me quedó en la cabeza, que decíamos 14.100 vamos a darles a los empresarios, con lo cual ese dinero ¿dónde sale? Pues o una de dos, o son avales bancarios, o si se lo damos en ayudas directas, eso sale de los impuestos. O sea que ya a los ciudadanos les metemos un rejón con los impuestos que vamos a dar a las empresas. Y por otro lado, el ciudadano va a pagar más la mercancía que compre. Con lo cual dices, coño, me has pegado dos veces. Me pegas el que me subes el precio y luego me vas a pegar el puyazo por el tema de la inflación. Y tampoco se os pase que los productos que compramos llevan un impuesto, lleva un IVA, con lo cual si hay un arancel del 30%, ¿vale?, el que ponemos nosotros a los americanos, imaginaros que ponemos el 30%, a eso le vamos a meter un IVA también, con lo cual esos son ingresos para el Estado, que luego dirá que es para nosotros, pero realmente lo que nos está haciendo es drenar dinero de nuestros bolsillos para gestionarlo yo. Luego, el tema del proteccionismo. El tema del proteccionismo normalmente hace que los sectores sean más ineficientes, ¿no? Porque, bueno, como te aseguras que te van a hacer la compra sí o sí, porque no pueden comprar fuera o va a ser más caro, pues bueno, deja que las empresas un poco se adormecen, ¿no? Entonces, eso va a crear una serie de conflictos. Por eso los aranceles me hace gracia cuando yo pongo el 30, dice, yo también le pongo el 30. Dice, coño, estás machacando a los ciudadanos de allí, el que los pone primero, y a los de aquí también. Y lo único que vamos a hacer es drenar dinero de los bolsillos. El tema del dólar. Estados Unidos lo que quiere es bajar, bueno, no Estados Unidos, sino Trump quiere bajar tipos de interés. ¿Por qué? Porque va directamente relacionado con su deuda. Si baja los tipos, va a tener que pagar su deuda, que es altísima, va a tener que pagarlo, lo va a poder pagar con un tipo de interés más bajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso va a generar una devaluación, porque al final la gente, si tú tienes un tipo de interés alto, la gente mete dinero y está interesado en dólares. Si no, lo que vas a hacer es devaluarlo, y eso le va a ayudar a Trump a ser más competitivo fuera. Porque su divisa se va a devaluar y se va a hacer más competitivo. Con lo cual, veis que el tema de los aranceles, el peligro que tiene, que es machacar al ciudadano, y el tema de la devaluación de la moneda, pues que va a hacer es tu dinero vale menos, con lo cual posiblemente los americanos no puedan viajar tanto a Europa u otras partes del mundo, pero por otro lado te va a dar una mayor capacidad de competitividad fuera, ¿no? Las alianzas, pues yo creo que aquí está muy claro. Yo creo que Rusia y China se habían acercado mucho, y siempre hay un dicho que dice, llévate o con Rusia o con China, mejor que ellos se lleven entre ellos. Y Trump lo ha visto claro, ha dicho, oye, yo mi objetivo, y como os ponía en la foto anterior, es China, que es mi gran enemigo. A los rusos los conoce desde la Segunda Guerra Mundial, ha tenido su guerra fría con ellos, y yo creo que son viejos conocidos. En cambio, China es su oportunidad. China o en los próximos años coge el liderato mundial, o posiblemente vuelva a pasar 300 años hasta que vuelva otra vez a resurgir, ¿no? Entonces, pues lo que hace Estados Unidos, dice, bueno, pues me voy a romper esa unión que se habían creado con el tema de la guerra en Ucrania, me voy a acercar a Rusia para evitarle que esté de la mano de China, y de esa forma pues ya me he quedado con los temas de negocio de crudos de Rusia, y bueno, tampoco el tema de defensa, no me interesa enfrentarme con una potencia como es Rusia, porque en estos momentos tenemos Estados Unidos, Rusia y China como grandes potencias. Luego el tema de europeo es un poco de chiste, ¿no? Es como el ejército de Gila, ¿no? El gasto, pues tiene que reducir el déficit público, y lo que va a hacer es
cortar gastos superfluos. Eso es como los barcos, el caracolillo, tienes que limpiarlo. Y pues eso, ahí tienes a su amigo Elon Musk, pues que va a empezar a cortar, y ya está cortando, pues bueno, me quito estos ministerios o estas organizaciones que es un lastre y que no están resolviendo nada, pues me las quito del medio, ¿no? Todos esos organismos que se han convertido en cementerios de elefantes, pues me los quito. Y lo que está buscando es reducir deuda, porque si no reduce deuda a Estados Unidos, su problema es enorme. Pensar que mucha deuda de ella pues la tienen los chinos, tienen los japoneses, los europeos. Entonces, en ese sentido, necesita reducir o por lo menos hacerla más manejable. En cuanto al negocio, pues intenta ganar espacio e influencia, ¿no? Y las tablas esas que nos enseñaba antes, pues realmente lo que ve es el déficit comercial y lo divide por dos, o sea, ha ido directamente a eso. No es que sean aranceles, sino lo que hace es cuál es la balanza comercial con esa zona y lo divido por dos, y eso lo considero que es como un arancel, ¿no? Estados Unidos tiene tecnología y tiene armamento y va a sacarle jugo. Yo creo que Europa, y con los personajes que tenemos por Europa, pues lo que harán es se sentarán a negociar, y ya sabéis, negociar entre 25 y poner de acuerdo a todos, cuando realmente incluso dentro de Europa no hay unión. Y no os digo nada cuando empiecen a haber problemas de deuda en los países del sur. Pues los del norte apretarán a los del sur de Europa, y las cosas se ponen bastante difíciles. Yo cuando le digo al presidente nuestro hablar de, bueno, cómo va a hacer el tema de la defensa, y poco menos que lo que pretende es que le dé dinero a Europa, pues yo creo que ahí pincha en hueso, sobre todo con pues, alemanes, holandeses, todos esos países del norte, pues cuando les apriete un poco el cinturón a ellos, pues van a decir que no. Y luego Estados Unidos, pues el tema del armamento, sin lugar a dudas, intentar, no sé, tenemos armamento, sí, pues granadas y pistolas, ¿no? Y no, pero realmente se ve que, sobre todo lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, que realmente cuando Estados Unidos ha dicho, oye, bajo los brazos y no te ayudo, pues daban semanas del conflicto que terminaba, ¿no? Y el imperialismo, pues lo va a aplicar, dice, oye, sigo siendo fuerte y mientras sigo fuerte quiero crecer, y por eso viene el tema de cambiar nombre a los golfos, de coger Groenlandia y actuar con imposición. O sea, tengo fuerza y tengo que sacudirme todo esto de encima, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que va a hacer Estados Unidos para recuperar posiciones. La situación, pues lo que os comento, ¿no? Estados Unidos quiere seguir liderando el mundo y creo que puede hacerlo principalmente por el tema del armamento y por el tema de tecnología, ¿no? En cuanto a Europa, pues falta identidad y sobre todo aumenta la mediocridad. O sea, yo cuando vi el kit de supervivencia, de verdad, los que estamos un poco al día de eso, pues me pareció de chiste, ¿no? Resulta que queremos implantar el euro digital, que para mí es un desastre, y en cambio te dice, no, tenga monedas. Y dice, entonces, ¿para qué me estás haciendo un euro digital? Y te vas una radio con pilas, o una dinamo, que tengas con una dinamo, y queremos hacer eso. Y entonces Europa se ha dado un tiro en el pie en la parte de energía, y luego nos hemos puesto el lacito verde y creemos que vamos a hacer un mundo feliz, ¿no? Y realmente pues vamos al desastre, ¿no? Yo confío y espero que Alemania se sacuda toda esta tontería que tiene encima y empieza a apretar al resto, ¿no? Francia tiene sus problemas, no os digo Italia, no os digo España, en ese sentido tenemos unos problemas serios, ¿no? Y en cuanto antes despertemos, mucho mejor. ASEAN va a ir ocupando su espacio y realmente pues ahí será el próximo polvorín, será en la zona pues entre India y China, ¿no? Y hay que estar. Trump realmente a mí no me ha sorprendido absolutamente nada. Era lógico que llegara, le diera una pata al avispero, crea pánico, acojona a todo el mundo y después a partir de ahí hace lo que él quiera, ¿no? Y el resto pues irán plegándose. Tiene que darle un arreglo a la deuda y seguramente lo hará por tipos de interés, haciendo que haya inflación, porque ya sabéis que con la inflación la deuda se va devaluando, y luego pues el tema de posiblemente negociará y así evitará que la gente deje de comprar su deuda, ¿no? Porque muchos bancos centrales se habían ido a buscar oro y cosas de estas, ¿no?
Luego, pues el tema de la pérdida de valores de progreso, ¿no? Pues aquí creo que vamos a tener una época de estancamiento, ¿no? Porque estas heridas tardarán, no creo que subamos en V, pero tampoco me extrañaría que lo hiciéramos, ¿no? Pero lo que sí puede parecer que lo que es un desastre y que nos vamos, yo he visto a algunos inversores muy preocupados y digo, joder, pero no os acordáis de cómo era Trump, no os acordáis de cuando el COVID, no os acordáis del 2018, no os acordáis del 2008, y aquí pues posiblemente yo creo que se haya aprendido y que no terminemos teniendo más deuda, porque si no el agujero será mucho mayor. Volatilidad y ajustes, ¿no? Y entonces lo que va a haber, pues enfrentamiento entre países, no tanto, ¿eh? Ya veréis cómo poco a poco las cosas van a su cauce y, bueno, pues una caída de un 20-30% es la pérdida de un año, o sea que tampoco pasa nada, o sea, esto, un inversor está para 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, perder un año, lo que es importante es viéndolo como estaba la situación, pues había que bajar trapo y quitar vela, ¿no? Entonces es como muchas veces como en el bar, ¿no? Si cuando ya dices hay que arriar la vela, pues posiblemente sea tarde, ¿no? Hay que adelantarse, ¿no? Y eso había que haberlo hecho antes. Yo por eso en los vídeos he procurado deciros que el temor que había y todo el mundo decía, bueno, pues que la deuda no era para nada y que Estados Unidos no iba a tener narices de hacerlo, igual que Rusia pues no iba a tener narices de invadir Ucrania cuando le estaban poniendo los misiles al lado, ¿no? Entonces, para enfrentamiento, la inflación yo creo que va a volver y va a volver con fuerza. Y luego realmente lo que va a haber es un tema más de recaudación vía impuestos, ¿no? ¿Y yo qué veo con todo esto? Pues siempre me sale el mismo cartel, las rebajas del Corte Inglés. Es curioso ver a inversores con experiencia comprando cuando realmente estaban con valores estratosféricos y que no tenían ningún sentido, que subían como un cohete, ¿no? Y decían, pues no, es que esto va a seguir subiendo, ¿no? Pues detrás no había una realidad tan palpable para mantener esos valores, ¿no? Entonces, caídas de la bolsa, pánico, volatilidad, y hay realmente con esta volatilidad el inversor paciente lo que tiene que hacer es aprovechar y si hay un producto bueno, lo compra y ya está. Pero no compremos de cualquier manera. Y no es cuestión de la primera bajada comprar, sino empezar, oye, es como cuando vas a la rebaja. Tú vas y, oye, pues compras un pantalón, si te hace falta dos, pues al de unos días compras otro, pero no te vas a comprar 10 pantalones, entonces, porque eso nos va a ocupar en el armario espacio. Entonces lo que tenemos que hacer es comprar lo que veamos que es interesante y a precios adecuados, ¿no? Y hay muchísimas acciones en estos momentos que todos las hubiéramos comprado a un precio del 20, el 30%, y ahora lo tenemos. Y ahora entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, si esto está a este precio, lo compro. ¿Que baja? Pues muy bien, pues compro más. Ya está, ¿vale? El mundo no se va a acabar. Como igual que las rebajas se acaban, pues esto también terminará siendo. El punto de roce, pues es la Fed. Trump ya le conocía a Powell y entonces lo que le va a pegar es un susto y un achuchón bueno, que es lo que ha hecho, con una caída del 20-30% y con una probable caída de la actividad económica, pues no le quedará más remedio que bajar. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer dos efectos. Uno, que la deuda le va a ser más barata. Dos, el susto que le ha pegado con los aranceles ve que la inflación se le va a ir hacia arriba, pero ya sabéis que el primer mandamiento que tienen los bancos centrales es mantener lo que es la inflación baja, ¿no? Pero también el que no se le vaya a toda la gente al paro. Tú imaginaros que hay un parón económico, los precios de todo lo que son créditos tan altos, la gente no puede invertir y empiezan a tirar gente a la calle, pues estaremos en un problema muy grave. Entonces, la inflación también le viene bien a Trump porque diluye la deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la Fed, que estaba muy chulito y parado ahí, pues Trump le ha dicho, le exigió, y la forma de exigir, él dice, haz lo que quieras, pero te voy a hundir la bolsa, te voy a hacer que la economía, la gente tenga miedo de invertir. Y entonces, pues lo que va a hacer la Fed es intentar dar un poco gasolina, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va a conseguir el objetivo. Y lo que no puedes hacer es dejar a la economía mucho tiempo en una situación de caídas continuas de bolsa y incertidumbres, porque si no hay la economía con incertidumbre no va a invertir, y en ese sentido tarde o temprano luego se verán los resultados.
Entonces ahí os marco, ¿no?, lo que va a pasar. Inflación arriba, eso le viene bien al tema de la deuda, no le viene bien a la Fed porque va a tener que, con inflación creciendo, va a tener que bajar tipos para poder activar la economía, y eso le va a venir bien a Trump para poder pagar la deuda, que tiene muchos vencimientos ahora. Europa, ¿qué va a hacer? Pues más gasto, ya vimos el tema de la defensa, más deuda, aranceles, que no penséis que eso nos va a defender, lo que nos va a hacer es, por un lado, dice que es para defender a nuestras industrias. No, no la defiendes a nuestras industrias así. Lo que vas a hacer es que a tus ciudadanos les vas a meter pues un 30 más por ciento de gasto, de coste, ¿no?, en los productos que traigamos de Estados Unidos. Y eso realmente, y además luego eso va a traer inflación. Y vas a tener los impuestos y la inflación. Y el empobrecimiento de las clases, ¿no? Con lo cual es un polvorín Europa. Si ya los últimos años un poco se ha vuelto mucho más radicales a izquierda y a derecha, pues ahora lo vamos a tener más y el frentismo va a ser importante. Y aquí los grandes caudillos aparecerán y el tema del populismo también. Entonces, Europa, no, bueno, España por supuesto, y Europa tiene un roto importante. Hay que mirar Alemania, a ver cómo se sacude Alemania del problema de todos los que tiene alrededor y cómo lo resuelve. Y yo creo que, bueno, pues en los países más endeudados y con peor gestión, entre los que posiblemente estemos nosotros, pues nos lo vamos a pasar francamente mal, sobre todo pues con una estructura de gasto como la que tenemos en la actualidad. Los conflictos. Pues lamentablemente China y Estados Unidos van a ir a más. Posiblemente empiecen los conflictos tarde o temprano en la frontera sur de China, porque China va a querer expandirse, ya se va expandiendo en muchos lugares y también querrá ocupar Asia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos queda? Pues recordar que Biden, bueno, Trump tuvo su roce con China, ¿no? Recordáis lo del 5G, era tecnología, temas de tecnología. Ya presentaba maneras, ¿no? Y sabía, yo por lo menos lo tenía clarísimo que Rusia iba, o sea, que China iba a ser el gran objetivo de Trump. Biden, pues retrasó la crisis, China tuvo sus problemas económicos, si veis en algún vídeo cómo realmente China lo ha pasado mal, tuvo sus problemas inmobiliarios, sus problemas de deuda, y Estados Unidos en la época de Biden pues se fue alejando de Rusia. Trump lo que hace es vuelve al enfrentamiento con China porque sabe y ve a China como su gran competidor y se ha acercado a Rusia, ¿no?, para quitarse por lo menos de estar enfrentado también con los dos, porque con los dos posiblemente se le podían cruzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ha hecho Trump es bajar la presión con Rusia, ¿no? Y luego, pues, Europa pues queda con un mercado interesante. Ya nos ha colocado los Estados Unidos el tema energético y ahora nos va a colocar el tema militar, ¿no?, el tema del paraguas militar, ¿no? Porque si queremos armamento, si queremos comprarlo, posiblemente tengamos que recurrir tendremos dos opciones: o nos vamos a China o nos vamos a Estados Unidos. Ya nos hemos enfadado mucho con Rusia como para comprarle armamento, sería ya el colmo, ¿no? Pues lo que haremos será comprar a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues un poco también como veo el tema de la situación de conflictos. Para el inversor, pues fijaros, os he mantenido la misma imagen que os puse en el vídeo de hace unas semanas, ¿no? Pues ya tenemos las elecciones americanas claras, vemos que Europa, ¿cómo se ha quedado? Ha quedado, yo creo que mucho peor en la fotografía de lo que yo pensaba. Ahora pues nos juntaremos, sacamos pecho y decimos que nos vamos a enfrentar con Estados Unidos, que sería un error garrafal, pero bueno, eso llena titulares y da la sensación de valentía, ¿no? Pero bueno, si no tienes un ejército potente y no estás dispuesto a grandes sacrificios, que yo creo que se nos han olvidado, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces, prudencia, va a haber inflación, los tipos de interés van a bajar seguramente en Estados Unidos. Habéis visto a qué velocidad están bajando en Europa, porque ya tenemos a Alemania en una situación de crisis ya, de recesión, y los que sacamos pecho, pues esto me recuerda a los brotes verdes, ¿no? Tarde o temprano volveremos a tener la crisis y yo estoy esperando ya, y próximamente, igual en 2 o 3 vídeos más adelante, hablaremos
las primas de riesgo y cómo nos afecta, ¿no? Y luego, el tema de Estados Unidos, pues hombre, yo creo que Estados Unidos tiene grandes valores y que hay que aprovechar estos recortes para posicionarse. Y no perder de vista a China. Yo en algún vídeo ya he recomendado el tema de China, y China pues ha dado unos resultados bastante decentes. Eso sí, hay que aprovechar cuando está abajo, luego cuando sube, tal. India lo mismo, India nos ha dado grandes satisfacciones. Yo, por ejemplo, he comprado India, he comprado China en su momento y me ha ido bien. O sea, en ese sentido, igual que os digo que en Estados Unidos de la noche a la mañana no desaparece un imperio, y sobre todo en el tema tecnológico, donde lo tiene controlado. Estar invertido, ver ahora, por ejemplo, puede ser interesante pues temas de valores defensivos o de consumo, que eso es la gente pues posiblemente no cambie, estire un poco más el iPhone o el teléfono móvil, pero en cambio pues va a seguir utilizando pasta de dientes, va a seguir bebiendo pues Coca-Cola o cosas de estas, o Pepsico, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el tema de consumo. Y luego recordarlo, cuando la cosa se pone muy mal, pues hay acciones como puede ser un McDonald's que va bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso. Y luego las tecnológicas que han caído un 20 o 30%, pues por supuesto que si antes eran buenas, pues siguen siendo tan buenas, ¿no? Tener una presencia en Asia, que ya os comentaba el tema de China e India, porque posiblemente sean las potencias que en las próximas décadas estén ahí. Hay que estar diversificado, lo hemos hablado muchas veces con las materias primas, recordar temas materias primas, temas, por ejemplo, del oro, que ha sido un gran ganador en este último año, casi un 40%, ¿no? Cuando el resto de las acciones que parecían que se comían el mundo, pues prácticamente van a cerrar en tablas, ¿no? Y luego, pues a nivel vuestro, pues mirar el tema de los temas fiscales, los temas de planes de pensiones, herencias y donaciones, plusvalías y sobre todo, ya lo he comentado, y eso es algo que ahora con esto de la crisis pasa desapercibido, pues tenemos el euro digital, tenemos todo el tema de control más de las sociedades y que, sin lugar a dudas, nos va a hacer a los ciudadanos más dependientes, más pobres y más controlados, ¿eh? Entonces, en ese sentido, que no perdáis el foco y que ahora os entretengáis solamente con el tema de eso. Entonces, hay que aprovecharse de las oportunidades y nos están dando unas oportunidades buenas. No quiere decir, y yo siempre digo el símil del cuchillo, cuando cae hay que tener cuidado al cogerlo, ¿eh? Una de las opciones es dejar que se clave y cogerlo, pero también se pueden hacer compras puntuales y según, oye, que me dicen, oye, que hay una acción al 30% y es buenísima, pues la compro. Y que cae un 10% más, pues compro el doble, ¿vale? De lo bueno. Porque sin lugar a dudas, hemos hablado que va a haber inflación y una forma de defenderte de la inflación son los mercados, ¿vale? La renta variable y tal. Cuidadito con la renta fija y ahora más que nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser prudentes y, como siempre, no son ningún tipo de recomendación, son mis opiniones, es compartir, pero bueno, si queréis ver el vídeo que os he dicho que publiqué hace, pues yo creo que ha sido un mes, una cosa así, antes de que esto reventara, con lo cual a mí me ha dejado muy tranquilo y digo, bueno, si está pasando lo que era previsible, ¿no? Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Pues el plan que tengo de inversión y seguir con ello. Pues muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y espero vuestros comentarios. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.